Hola, bienvenidas al próximo Rabbit Hole. Estoy tan harto de la humanidad y del mundo que nada logra interesarme, a no ser que incluya por lo menos 2 crímenes por página o que trate de horrores innominados procedentes de espacios exteriores. El pensamiento humano es quizá el espectáculo más divertido y más desalentador del globo terráqueo. La voz detrás de estos pasajes y de quien va a ser este Rabbit Hole es, por supuesto, H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft o Howard Phillips Lovecraft nace en 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y fue un escritor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción, o lo que se conoce como horror cósmico. H.P. Lovecraft ha amasado una comunidad de lectores de culto, tiene un fandom enorme, pero esto no llegaría sino hasta su muerte. Es considerado por muchos como el sucesor de Edgar Allan Poe, y Michel Houellebecq dice que Lovecraft tuvo que morir para que su obra pueda nacer. Y horror cósmico, sí que lo sentí, pero no por los relatos en sí, porque de hecho el género me gusta mucho, sino porque como latina se me hicieron muy difíciles de digerir y ya van a ir entendiendo por qué. No va a ser un video perfecto, pero acompáñenme en lo que pude investigar sobre este autor, que honestamente resulta inabarcable para un solo ser humano con tiempo limitado. Entendamos que esta es mi experiencia con el autor y mi sesgo personal. No hay algo como un rabbit hole objetivo, porque obviamente que yo decido en qué profundizar y en qué no. Y siempre estoy abierta a recibir sus comentarios y a debatir sobre el tema. Solamente tengan en cuenta que soy yo solita leyendo, investigando, escribiendo los guiones, filmando y después editando el contenido. Así que ténganme paciencia mientras un poco dilucido este formato nuevo, y también sepan que voy a intentar leer los textos lo más cándidamente posible. Voy a omitir algunas palabras que son sobre todo racialmente muy cargadas. Si algo se me llega a pasar, les pido por favor que no se lo tomen como una ofensa. Hacer este tipo de videos, sobre todo en los que tengo que traducir un montón de cosas desde el inglés. Si algo se me llega a escapar, sepan que no es con mala intención. El guión ha sido escrito con muchísimo respeto, así que tengan en cuenta eso y ténganme por favor compasión. Ahora sí, vamos al rabbit hole. Empecemos por intentar explicar los orígenes de Lovecraft, el contexto social y sus comienzos en la literatura. Y no voy a abarcar absolutamente todo, porque si no este video duraría 8 horas. Voy a cubrir solo lo que va a ser relevante para lo que fue mi experiencia en este rabbit hole. Y vamos por una breve biografía. Spoiler, nada de este video va a ser breve, pero bueno, lo más breve que puedo. La familia de Lovecraft supo pertenecer a la burguesía anglosajona, y aunque el estatus de la familia fue declinando generacionalmente, esta idea de pertenecer a una élite privilegiada no va a abandonar ni a su madre ni al mismísimo Lovecraft. Su padre pasó 5 años internado después de haber tenido una especie de colapso nervioso, y finalmente murió en 1898, cuando Lovecraft era aún muy pequeño. Ante esta pérdida temprana, su madre lo sobreprotegió y le infundió muchos temores sobre todo aquello que era distinto a ellos, básicamente a personas blancas anglosajonas. Vivían junto a sus tías Lillian y Annie y su abuelo materno llamado Whipple Van Buren Phillips.
fue justamente su abuelo quien lo introdujo al universo literario, porque aparentemente este señor tenía una biblioteca muy vasta. El psiquiatra y ensayista Rafael López escribió sobre Lovecraft. Educado en un santo temor al género humano, exceptuando de este a las buenas familias de origen anglosajón, creía que nadie era capaz de comprender ni de amar a nadie y se sentía un extranjero en su propia patria. Hay algo paradójico que va a atravesar la vida de Lovecraft, una de muchísimas paradojas, y es que por un lado él era un niño prodigio, pero por otro lado su educación oficial fue muy inconsistente y nunca terminó sus estudios secundarios ni universitarios. Y al mismo tiempo va a hablar largamente en sus cartas sobre la educación de las clases superiores o privilegiadas, es decir, la suya. El abandono de sus estudios en su adolescencia se debió a severos episodios depresivos que definirían su vida y su escritura. Si bien el pequeño Lovecraft comenzó a escribir sus primeros poemas tan solo a los 7 años y escribió algunos artículos en su adolescencia, es a partir de 1908 que empieza a escribir artículos con más regularidad para distintas revistas, y en 1914 es invitado a unirse a la UAPA. Esto es Asociación de Prensa Amateur Unidos, un grupo de escritores aficionados de todo el país que redactaban y publicaban sus propias revistas. Y además de escribir profusamente para otras revistas, crea su propia publicación llamada The Conservative, que se emitió entre los años 1915 y 1923, emitiendo 13 ejemplares. Más tarde, Lovecraft llegó a ser presidente y editor oficial de la UAPA y también ocupó brevemente la presidencia de la organización rival a la UAPA, que era la NAPA, es decir, la Asociación Nacional de Prensa Amateur. Y en sus palabras, Lovecraft diría: en 1914, cuando la mano amable del mundo de la prensa aficionada se me tendió por primera vez, yo estaba tan cerca del estado vegetativo como puede estarlo cualquier animal. Con la llegada de la UAPA obtuve un renovado impulso vital, una sensación de existencia ya no como una larga superflua, y hallé un ámbito en el que podía sentir que mis esfuerzos no eran del todo inútiles. Por primera vez pude imaginar que mis torpes tentativas artísticas eran algo más que débiles gritos perdidos en un mundo que no escuchaba. Si bien había escrito relatos anteriormente, es a partir de 1917 que comienza a escribir ficción con intensidad. Relatos estrechamente vinculados con los sueños y las pesadillas que tenía cada vez que apoyaba la cabeza en una almohada. Lovecraft también se dedicaría a ser el escritor fantasma de otros autores como Harry Houdini, que esto podría ser otro rabbit hole en sí mismo, y para William Lumley y Celia Brown Bishop, entre otros. En 1921 fallece su madre, lo cual lo afectaría enormemente, y tiempo después conoce a la escritora y comerciante Sonia Green, la primera y única mujer con la que se vincula sentimentalmente durante toda su vida, y fue porque ella dio el primer paso. Y que importante para lo que viene es que era judía. Los tórtolos se casan y se mudan a Nueva York por cuestiones laborales, pero tras solo unos años de su relación se divorcian y eventualmente Lovecraft termina volviendo a Providence, su ciudad natal, en la que viviría hasta los últimos días de su vida. Lovecraft falleció bastante joven, falleció a los 46 años. Pongamos un pin en su estadía en Nueva York porque es crítica para lo que les voy a contar en este video. Tenía una relación de amor-odio con esta ciudad y créanme que lo va a hacer saber. Ahora, empecemos a desglosar
los temas que quiero cubrir en este video y empecemos por sus obras. Lo primero que hice antes de saber absolutamente nada de todo lo que les acabo de contar fue leer sus cuentos y sus pequeñas novelas. Créanme que me atoré. Les enumero los relatos que leí. La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, En las montañas de la locura, Polaris, La calle, Ex Oblivione, El color que cayó del cielo, El descendiente, que es un relato que quedó incompleto, pero que yo creo que es bastante importante, y Lo innombrable. Esto lo hice porque mi intención en este video iba a ser hablar sobre sus obras. Mencioné en otro video que estoy viendo mucho cine viejo y puntualmente estoy enganchada con el cine de terror y el film noir protagonizado por Vincent Price. Y hubo un momento en el que entré en una espiral de noticias y horrores del mundo y decidí retomar la lectura. Y me pareció natural elegir a H.P. Lovecraft. Yo nunca había leído nada de él, pero sabía que era como el autor de terror de principios del siglo pasado. Y la verdad es que no fue la experiencia puramente placentera y anti-ansiedad que pensé que iba a ser. Tuvo unos pequeños momentos de disfrute. Creo que hubo un solo cuento en el que no encontré nada extremadamente problemático, pero con la mayoría de los relatos se me empezó a alojar en el cuerpo una incomodidad enorme. Porque, a ver, yo soy argentina, es decir, soy latinoamericana. Y si bien hay muchísimo por decir sobre las generaciones y generaciones que venimos de inmigrantes europeos en Argentina, sobre todo de España e Italia, y del exterminio de nuestras poblaciones nativas, soy latinoamericana. Nací, me eduqué y vivo hasta la actualidad en un país latinoamericano con todas sus bellezas y con todos sus dolores más profundos. Y no pude evitar reparar, apenas comencé con la lectura, que en los antagonismos que genera en casi todos sus relatos, el protagonista es un personaje blanco y el antagonista es un personaje nativo, negro o mestizo. Siempre medios alien también, porque ya sabemos que Lovecraft tiene esa cosa alienígena. Y el personaje blanco siempre siente miedo y horror de lo que el personaje antagonista representa, es decir, barbarie, paganismo, salvajismo, crueldad, maldad, inmoralidad, desorden y desarmonía. Básicamente somos lo peor de lo peor. Y digo somos porque sí, eso es lo que me hizo sentir, que yo soy parte de lo que él más odiaba en el mundo. Y este fue el inicio del rabbit hole para mí. Y acá abro el primer paréntesis de este video por si están esperando un análisis literario. Mientras estaba buscando tanto material para este video, me topé con un libro de Michel Houellebecq. Y si lo que quieren es un análisis de sus obras en términos de recursos literarios y que le va a tirar más flores que lo que voy a hacer yo en este video, les recomiendo leer este ensayo con prólogo de Stephen King que se llama H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Este libro fue la siguiente lectura que hice después de leer sus relatos en mi búsqueda por entender más a este autor. Y Stephen King inaugura la publicación diciendo que este ensayo es una mezcla extraordinaria de biografía empática, crítica perspicaz y militancia fervorosa, una especie de declaración de amor erudita. A modo de breve resumen de este ensayo, Houellebecq señala algunas de las grandes virtudes y diferenciales y particularidades del autor que, según él, otros autores han intentado emular sin conseguirlo efectivamente. Entre estas características señala su capacidad de construir mitologías
que luego serían utilizadas por otros autores, lo que se llama un mito fundador, sobre la que otros autores continuaron su construcción, como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith y Robert W. Chambers. Creo que esta es una cualidad que nadie puede negar sobre la obra de Lovecraft. Destaca la manera en la que el autor aborda los relatos sin dar contexto sobre la vida cotidiana de los personajes, o información que resulte familiar a la vida de un norteamericano blanco tipo. Algo que también muchos definen como la atemporalidad en las obras de Lovecraft, porque tienen un componente existencial, aunque yo discutiría esto y grandes autores lo van a hacer con muchísima más autoridad que yo más adelante en este video. También destaca que no hay menciones explícitas ni al dinero ni al sexo, que eran tendencias literarias que habían empezado a emerger en el momento, y en vez su capacidad de apelar a la fascinación. También valora la incorporación del lenguaje científico como algo bastante novedoso, su construcción de arquitecturas oníricas, la precisión de las bandas sonoras de sus textos, entre otras. También habla sobre su paso por Nueva York y de su racismo. Y de alguna forma acá Houellebecq aprecia la autenticidad de Lovecraft, que supongo que como francés es mucho más fácil de hacer que como latinoamericana. Básicamente él inscribe el racismo de Lovecraft como parte de su odio general a la humanidad, y también remata el texto diciendo que Lovecraft odiaría la actualidad política, económica y social. Y lo único que tengo para agradecerle a Houellebecq es que menciona que Lovecraft escribía muchas correspondencias a diario, y entonces acá vamos a poner el primer pin, porque las correspondencias de Lovecraft van a ser uno de los grandes temas de este video. Pero llora en controversias. Esta es una interrupción para informar que aparentemente Michel Houellebecq también es una persona de convicciones y ha tenido dichos bastante cuestionables. Si quieren que haga un rabbit hole sobre él, lo puedo llegar a considerar, aunque no sé si me va a dar el estómago para hacerlo. Solo leí 2 de sus libros, así que me llevaría bastante investigación, pero lo puedo llegar a considerar, y la verdad es que con razón me cayeron mal sus opiniones sobre los aspectos más problemáticos de Lovecraft. Pero bueno, volvamos al inicio de este rabbit hole y de lo que me conflictuó de estas lecturas en primera instancia, y tengo pasajes que quiero leerles a modo ilustrativo. No voy a poder contar el argumento de cada uno de estos textos, pero en La llamada de Cthulhu, y lo pronuncio así porque gran parte de la cosa de Lovecraft son estas palabras que no se pueden pronunciar porque no estarían hechas para ser pronunciadas por un ser humano, básicamente. Entonces, no hay ni una manera correcta ni una manera incorrecta de pronunciarlas. Pero bueno, en La llamada de Cthulhu aparece una carpeta con muchos recortes de periódicos con episodios extraños ocurridos todos durante un periodo de tiempo determinado, coleccionadas por el profesor Angle, y un pasaje cuenta: en una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro apocalíptico. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una serie de agitaciones de los nativos ocurrida los últimos días del mes de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y en África se comentaba de unos cantos misteriosos. Los
oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertos nerviosismos en algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Vamos con la carta de bingo de todos los prejuicios de Lovecraft. Sudamericano, check. Centroamericano, check. Africanos, check. Esoterismo, check. Nativos del Mediterráneo, check. Se dan cuenta de que ninguna de estas personas o comunidades que están atravesando esta especie de psicosis colectiva es un hombre blanco anglosajón. Por lo menos a mí eso fue lo primero que me impactó del texto. Pero más adelante dice, la región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo y de ojos fosforescentes, y según los colonos, unos demonios de alas de murciélagos salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde antes que la Salle, de los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque. Era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte. Pero se aparecía en sueños a los hombres y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. De nuevo, las orgías, los excesos, el horror y encima ese lenguaje de que América necesitaba ser descubierta y explorada por hombres blancos anglosajones para existir. En El horror de Dunwich, otro de los cuentos, bastante extenso, dice: quizá una de las razones, aunque no se aplique a los extraños desinformados, sea que los nativos se encuentran ahora en una decadencia repulsiva, habiendo avanzado mucho por ese camino de regresión tan común en muchos rincones apartados de Nueva Inglaterra. Han llegado a formar una raza aparte, con los estigmas mentales y físicos bien definidos de la degeneración y la endogamia. Su promedio de inteligencia es lamentablemente bajo, mientras que sus anales apestan a crueldad manifiesta y a asesinatos, incestos y actos de violencia y perversidad casi innombrables, todo ello encubierto. La antigua aristocracia, que representa a las 2 o 3 familias con escudo de armas que llegaron de Salem en 1692, se ha mantenido algo por encima del nivel general de decadencia, aunque muchas ramas están tan profundamente arraigadas en la sórdida población que solo sus nombres permanecen como clave del origen que deshonran. Algunos miembros de las familias Whitley y Bishop todavía envían a sus hijos mayores a Harvard y Miskatonic, aunque esos hijos rara vez regresan a las casas con tejados de 2 aguas enmohecidos bajo las cuales nacieron y sus antepasados. De nuevo, esta idea de la endogamia, de la degeneración, de las poblaciones nativas, es horroroso leerlo. Pero también más abajo en El horror de Dunwich describe: su rostro también destacaba por su madurez, pues aunque compartía la falta de mentón de su madre y su abuelo, su nariz firme y de forma precoz, junto con la expresión de sus grandes ojos oscuros, casi latinos, le conferían un aire de casi adultez y una inteligencia casi sobrenatural. Sin embargo, a pesar de su apariencia brillante, era sumamente feo, sus labios gruesos, su piel amarillenta, de poros dilatados, su cabello áspero y rizado y sus orejas extrañamente alargadas tenían algo casi caprino o animal. Y feo sos vos, Lovecraft, y no me refiero a lo físico. En la calle hay pasajes como los siguientes: hombres fuertes y honorables dieron forma a esta calle, hombres buenos y valientes, y de nuestra sangre que vinieron de las islas benditas al otro lado del mar.
Al principio era un camino transitado por los que llevaban agua desde el manantial del bosque hasta el puñado de casas de la playa. Luego, a medida que llegaban más hombres al racimo de casas en busca de lugares donde habitar, se fueron alzando cabañas en su lado norte, cabaña de recios troncos, con paredes de albañilería en la dirección del bosque, porque allí había muchos indios al acecho con flechas incendiarias. Y sigue, hubo una guerra, y desde entonces los indios no causaron más inquietud en la calle. Entonces se esparció el rumor de que aquellas casas albergaban a los dirigentes de una importante banda de terroristas que en un día determinado habían de arrojarse a una orgía de degüellos con el fin de exterminar a América de todas las viejas tradiciones que la calle había venerado. Libelos y papeles se desparramaron por el sucio arroyo, libelos y papeles impresos en muchas lenguas y en muchos caracteres, portadores todos de mensajes de crimen y rebelión. En aquellos escritos se instaba al pueblo a romper con las leyes y con las virtudes que nuestros antepasados ensalzaron, a patear el alma de la vieja América, ese alma que era el legado de 1000 años de justicia, moderación y libertad anglosajonas. Se decía que los hombres morenos que habitaban en la calle y se congregaban en sus pútridos edificios eran el cerebro de una horrenda revolución, que a una consigna suya muchos millones de bestias sin sesos, idiotizadas, se pondrían en pie en los suburbios apestosos de 1000 ciudades y destruirían, quemarían y matarían hasta que dejase de existir la tierra de nuestros padres. Estos son un par de pasajes que señalé de decenas de pasajes. Y el tema acá se pone bien complejo. Porque por un lado, Lovecraft es un hombre lleno de miedos, productos de su crianza, lo desconocido le aterra y alimenta sus pesadillas, aborrece lo extranjero y es de lo que sus relatos se nutren. Y muchos defensores acérrimos del autor van a decir que Lovecraft es un producto de la época. Y yo estoy acá para decirles que absolutamente no. Algo que se va a desprender de sus cartas y lo que yo fui descubriendo a partir de investigar es que es un hombre que se informa, que lee, que dedica espacio mental a analizar su contexto, y es cuando para mí es injustificable e imposible de defender. No es que yo buscase particularmente razones para justificarlo o defenderlo, no me interesa, pero sus cartas sellan todo lo que yo ya venía sospechando. Sobre tomar inspiración de los sueños para su escritura, Borges dice algo muy interesante en una entrevista con Willis Burnstone, que traduzco a continuación porque fue dada en inglés esta entrevista. Burnstone le pregunta justamente esto, si es una tradición literaria la de tomar inspiración en los sueños para la escritura, y Borges responde: sí, así es. De De Quincey y otros existe una gran tradición literaria al respecto. De Quincey debió de elaborar sus pesadillas al ponerlas por escrito, ¿verdad? Porque son magníficas. Además, también dependen de las palabras, mientras que las pesadillas, por lo general, no dependen de las palabras. Lo difícil de escribir una pesadilla es que la sensación de pesadilla no proviene de las imágenes. Más bien, como dijo Coleridge, es la sensación la que te proporciona las imágenes. Burnstone le responde: es una distinción fundamental porque la mayoría de la gente piensa lo contrario, no lo reflexiona a fondo. Y Borges le responde: cuando pones las imágenes por escrito, puede que esas imágenes no signifiquen nada para ti. Es lo que sucede en los casos de Poe y Lovecraft. Las imágenes son espantosas, pero la sensación no lo es. Y concuerdo plenamente. Como les decía, estos relatos no me generaron terror, ni profundizaron los dilemas existenciales que ya de por sí tengo por ser una persona con ansiedad y con depresión. Quizá influye que cada vez vivimos en un mundo más distópico,
pero la maldición del horror cósmico no surtió efecto conmigo. Lo que sí me empezó a intranquilizar fueron estas descripciones tan crueles, tan grotescas sobre todo lo que no era un hombre blanco anglosajón. Antes de pasar a sus cartas, quiero hablar brevemente sobre cuál era el contexto para las comunidades marginadas de inmigrantes en Estados Unidos en este momento dado. Y perdonen que no voy a ser extensísima porque esta lucha se mantiene hasta la actualidad y está marcada por muchísimos eventos y es inabarcable decirlo todo. Pero en 1831 se considera el año del nacimiento del movimiento abolicionista. Desde principios del 1600, con la llegada de los barcos esclavistas, la esclavitud de comunidades africanas para trabajar en plantaciones, sobre todo en el sur del país, eran la norma. Pero a partir de 1831 y hasta 1865 se dan numerosas rebeliones, tanto sociales como judiciales y extremadamente sangrientas, por la emancipación de los esclavos. A fines de 1865 se ratifica finalmente la 13ª enmienda a la Constitución estadounidense, la cual prohibió de manera definitiva la esclavitud y la servidumbre involuntaria en todo el país. En el momento de su ratificación, la esclavitud continuaba siendo legal en algunos estados, aunque en el resto de Estados Unidos los esclavos habían sido liberados por la acción estatal y la proclamación de emancipación del gobierno federal. Y con esto miles de esclavos fueron liberados. ¿Significa esto que de acá en adelante se terminó el racismo, la segregación, la discriminación? No, absolutamente no. Esto continúa hasta la actualidad y por eso existen movimientos como el Black Lives Matter, pero es realmente significativo para entender lo que va a venir que en este momento la esclavitud ya no era legal y se había producido un revisionismo moral y ético al respecto. La situación para las comunidades indígenas nativas, por supuesto que no era mejor. Para hacer brutalmente corta la historia de absolutamente todo un continente, con la llegada de las expediciones colonizadoras, se produjo el etnocidio y genocidio de las poblaciones nativas. Pensemos en masacres, esclavitud, trabajo forzado, ejecución para quienes decidían practicar sus rituales tradicionales que no se alineaban con la evangelización franciscana, el desplazamiento forzado de sus territorios, deportaciones al Caribe y la introducción de enfermedades nuevas, causando epidemias que van a ocasionar estragos en estas comunidades. La Oficina de Asuntos Indígenas fue abierta en 1824 y en 1830 la Indian Removal Act inauguró la política de desplazamiento de las poblaciones indígenas cada vez más hacia el oeste. El presidente de la época, Andrew Jackson, hizo votar una ley que deportaba a los indios del este del Mississippi hacia el oeste de dicho río, principalmente a Oklahoma, con el fin de explotar el oro descubierto en sus territorios y así poder instalar a los inmigrantes llegados de Europa. Esta ley fue declarada anticonstitucional por la Corte Suprema y provocó guerras con los cherokees hasta 1838. En 1850, aproximadamente 100.000 indios americanos fueron deportados. El episodio más triste se conoce como el Sendero de las Lágrimas, que sucedió entre 1838 y 1839. Esta deportación forzada causó al menos
4.000 víctimas a causa del frío, las enfermedades y el agotamiento. Y no fue hasta comienzos del siglo XX que el gobierno estadounidense tomó conciencia de la desigualdad y el racismo que afectaban a esta minoría indígena. La ciudadanía fue concedida en 1924 y con ello el derecho al voto, en reconocimiento del esfuerzo de los cheyennes y los iroqueses, en particular durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, los mandaron a la guerra y después, como una carta de agradecimiento, les dieron su ciudadanía. La crueldad durante siglos para con nuestros nativos ha sido brutal. Y voy a ir agregando información histórica importante entre las cartas, porque si no podría extenderme muchísimo y ya quiero entrar en este tema. Me puse a googlear sobre sus cartas porque, como habrán notado ya en el video de Lewis Carroll, me interesa mucho la correspondencia de estos autores, la escritura fuera de la escritura, que en realidad en el caso de Lovecraft son ensayos extensos y hasta se consideran literatura epistolar. Y mientras buscaba, esperando encontrarme unas 8, 10 cartas, me encontré en realidad con que este hombre escribió entre 85.000 y 100.000 cartas a lo largo de toda su vida, de las que aproximadamente 3.500 han sido divididas en tomos por orden cronológico y publicadas en inglés. Y si bien hace un par de años se tradujeron estas cartas, no logré conseguir por ningún lado las cartas en español, así que estas son traducciones mías a partir de leer las cartas originales en inglés. Obviamente no pude leer absolutamente todas las cartas porque hay 3.500 cartas y la mayoría, muchas, tienen extensiones muy considerables, pero leí aproximadamente unas 30. Leí y escuché, a muchas las leí y a otras las escuché en un podcast que se llama Voluminous, que está en Spotify, que si bien se dejó de hacer, tienen muchísimos episodios, y la dinámica del podcast es que leen una de estas cartas súper extensas y después la analizan. Y entonces ahí pude encontrar algunas otras cartas que no había encontrado por escrito y las transcribí. Y déjenme decirles que estas cartas, como ya era de esperar para este momento, son más descarnadas y más crueles que sus relatos, y creo que nos van a ayudar a entender un poco mejor la cosmovisión de Lovecraft. ¿Están listas para escucharme leer un montón de fragmentos de cartas eternas? Espero que sí, porque tengo muchísimo para compartirles, pero como ya les dije, voy a ir cortando y haciendo comentarios entre medio, así no se nos hace tan tedioso. Hice una pequeña selección ilustrativa para que abarquemos la checklist problemática de Lovecraft, pero créanme que a menos que se tratase de una correspondencia estrictamente laboral, en la mayoría de las cartas hay cosas problemáticas que uno puede resaltar. Este hombre era una máquina de vomitar odio. Así que vamos por la primera. Es una carta a F.C. Clarke, que es su tía materna, fechada en 1925, que dice: será difícil desprenderme del grupo, pero con tacto sin duda lo estoy logrando. En este momento, mi principal dificultad radica en cómo no ofender a Loveman al rechazar su propuesta de hacer una excursión a Filadelfia algún domingo próximo. Él quiere ver la parte colonial de la ciudad y desea contar con mis servicios como guía. Está dispuesto a pagar mi pasaje a la tarifa especial de excursión de $3. Si tuviera dinero, aceptaría el viaje con gusto. Dios sabe cuánto deseo ver a una auténtica ciudad de gente blanca, pero a menos que pague mi propio pasaje, se creará una atmósfera inevitable de obligación que mermará mi sensación de independencia al intentar romper lazos. Al momento de escribir esta carta, Lovecraft vivía en Nueva York.
que para ese momento contaba con una gran parte de su población compuesta por inmigrantes. Según Ancestry.com, los judíos rusos constituían el grupo más numeroso de inmigrantes en Nueva York, pero también se había producido una gran inmigración de afroamericanos que llenaron la ciudad de Nueva York con danza, música, arte, literatura, moda, teatro y política, especialmente en Harlem. Y bueno, estas son algunas de las comunidades que Lovecraft odia con todo su ser. Esto es, los judíos y los afroamericanos. Lovecraft era además prácticamente un ermitaño, por lo único que lo atraía de hacer tal paseo era ir a una ciudad de gente blanca. En una carta a James F. Morton en 1926, esto fue ya tras su regreso a Providence, huyendo de la ciudad de los infiernos que era Nueva York, dice: reservé Hobhouse para leerlo en el tren durante el viaje de regreso a casa, pero me sentí tan absorto por las emociones que despertaba en mí la visión de Nueva Inglaterra que al final no pude hacer otra cosa que contemplar por la ventanilla los muros de piedra, las ondulantes praderas y las blancas agujas de las iglesias, imaginándolas incluso cuando no había ninguna a la vista. Resulta asombroso cuánto mejor funciona mi vieja cabeza desde que ha vuelto a los escenarios nativos a los que pertenece. A medida que avanza mi exilio, incluso leer y escribir se convirtieron en procesos relativamente lentos y arduos, de modo que mis cartas eran esfuerzos sumamente breves y trabajosos. Ahora percibo cómo regresa gradualmente algo de mi antigua fluidez de Providence y he logrado mantener mi correspondencia al día sin más que una fracción del esfuerzo que me veía obligado a realizar cuando estaba sumido en la pesadilla de los barrios bajos y heterogéneos de Brooklyn. En esta carta, al final en realidad dice una palabra en inglés que tuve que googlear, y es un término sumamente despectivo y racista que es muy específico de Estados Unidos y que también es fuera de época, y por eso no la conocía ni tiene una traducción literal en español. Pero de nuevo, su racismo y su odio por lo diverso como oposición a esta idea de homogeneidad y pureza es alarmante. En una carta a Frank Belknap Long, también de 1926, también desde Providence, se mete con otra de sus comunidades odiadas y dice: no estoy dispuesto a admitir que la corriente cultural de la tradición hebraica, esencialmente exótica y oriental, tenga lugar legítimo alguno en una civilización occidental y aria. Podemos absorber gradualmente aquellos elementos judíos que sean predominantemente nórdicos o incluso mediterráneos en su composición biológica. Judíos alemanes de piel clara, ojos grises y rasgos agudos, como el primer August Belmont, o tipos judíos portugueses de carácter ascético, como aquellos cuya sangre ya ha teñido en gran medida el cuerpo del pueblo español. Pero tal absorción exige absolutamente una rendición cultural total por su parte, la aceptación de nuestro propio punto de vista, lealtades, religión y herencia arios. En otras palabras, deben integrarse plenamente en la corriente principal y olvidar por completo su propio pasado individual. De lo contrario, generarán corrientes cruzadas de gusto y sensibilidad que resultarán desagradables y seguirán haciéndoles socialmente rechazables. Y sigue: los arios, en tanto que arios, siempre sentirán una aversión profunda e inquietante hacia los judíos, en tanto que judíos, y la introducción de un nuevo elemento judío considerable en la vida social, intelectual y estética de una comunidad solo puede conducir al mantenimiento de dos corrientes separadas y sin contacto.
Quienes han escuchado canciones distintas arrullando sus cunas, entonarán canciones distintas cuando llegue su momento de cantar. Y esto, hemos de señalarlo con sumo cuidado, se aplica tanto al mejor tipo de judío como a la escoria más irremediable. Puede haber una gran cultura, incluso un excelente linaje racial, pero mientras un grupo cultural mire hacia fuentes absolutamente repugnantes para nuestro propio esquema estético, siempre los detestaremos. Por ello, supongo que, si bien es sumamente deseable rescatar el buen linaje racial judío mediante una absorción muy gradual en el cuerpo ario y dominante, es absolutamente necesario que dicho rescate vaya acompañado de la total erradicación de las tradiciones de los recién llegados. Deben sufrir una amnesia intelectual y estética completa y unirse a nosotros como arios cuando finalmente se integren. Para culminar, diciendo, al judío debemos decirle, vive tu propia vida, aquí o en otra parte, pero recuerda que vives entre arios, a quienes no se debe perturbar. Y esta carta es brutal. En la década de 1850, el escritor francés Arthur de Gobineau adoptó el término ario como categoría racial. Escribió ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas en 1853 y es considerado el padre de la demografía racial y sus obras fueron uno de los primeros ejemplos de racismo científico. Por medio de las obras de Houston Stewart Chamberlain, las ideas de Gobineau influyeron más tarde en la ideología racial nazi. Y si bien yo no encontré ninguna referencia explícita de que Lovecraft hubiese leído a Gobineau, los teóricos dicen que es casi que una certeza que sí leyó sobre este filósofo. Y lo que demuestra esta carta es que Lovecraft estaba al tanto de las teorías impulsadas en la época por pensadores y filósofos. Entonces no podemos excusar su pensamiento en la ignorancia. Acá había convicción y alineación a estos pensamientos de manera informada y voluntaria. Tan es así que, si bien de nuevo no hay registro explícito por parte del mismo Lovecraft, años más tarde su esposa Sonia Green, que recordemos era judía, afirmó en unas memorias que Lovecraft leyó una traducción al inglés de Mi lucha tan pronto como estuvo disponible en Estados Unidos en 1933. O sea que estas fueron convicciones sostenidas durante décadas por Lovecraft, aunque el antisemitismo y el racismo ya eran condenados para ese momento. ¿Seguía siendo algo que sucedía? Sí, lo son hasta hoy en día, y obviamente que con el ascenso de Hitler se llevaría al absoluto extremo como política de Estado. Pero de nuevo, en 1926, cuando esta carta fue escrita, las discusiones sobre racismo, antisemitismo, segregación llevaban décadas en la mesa. En una carta a James F. Morton, también de 1926, dice: «Solo un maldito insensato puede esperar que las personas de una tradición se sientan a gusto cuando su país se ve inundado por hordas de extranjeros que, ya sean biológicamente iguales, superiores o inferiores, poseen una naturaleza física, emocional e intelectual tan opuesta que resulta prácticamente imposible lograr una convivencia armoniosa. Tal inmigración supone la muerte de toda existencia soportable, así como la contaminación y la decadencia de todo arte y cultura. Permitirla o fomentarla es un suicidio, como bien puede verse en ese infierno llamado Nueva York, donde un caos de escoria desprende un hedor insoportable para cualquier hombre blanco que se respete». El racismo de Lovecraft es biológico y es cultural. Cree en su superioridad racial y cultural, pero también me hizo pensar en esto que dice Joel Lebeck, que Lovecraft nunca hablaba de dinero. Y es que Lovecraft vivía de una forma bastante precaria y murió prácticamente en la pobreza.
Entonces su superioridad no era económica ni medida por el éxito, ni siquiera por la educación, sino que era hereditaria, era biológica y era cultural. En una carta a Donald Wandrei del año 1927 dice: Nueva York está muerta y el brillo que tanto impresiona a quien la contempla desde fuera es la fosforescencia de un cadáver infestado de gusanos. No puede haber una vida ni un pensamiento estadounidenses normales en una ciudad repleta de alimañas retorcidas y semejantes a ratas procedentes de los guetos y de las bodegas de los barcos de antaño, una ciudad donde uno puede caminar manzana tras manzana sin ver ni un solo rostro que guarde relación alguna con la vida y el desarrollo de la corriente de civilización nórdica y angloamericana. Tan solo unos días después le escribe una carta a Clark Ashton Smith diciéndole algo bastante similar. Aparentemente Lovecraft era una persona que rumiaba con los mismos pensamientos todo el tiempo y le dice: Nueva York no pertenece a ningún tejido social bien definido, ni tiene cabida en la vida hereditaria o continua de nadie. Por ello, es más bien un caldo de cultivo para la pose y la afectación que para la profundidad y la sinceridad en el arte. Es un lugar delicioso para visitar, gracias a sus pináculos de cuentos de hadas, su riqueza de museos y atractivos similares, pero como sitio donde un hombre blanco puede vivir, sencillamente no existe. El viejo Nueva York ha muerto, este de ahora no es más que una perrera de chuchos febriles. De nuevo, este amor-odio con Nueva York que no puede soltar. Creo que para él Nueva York era, en teoría, el contenedor perfecto con el contenido más despreciable. Le gustaba la cáscara de Nueva York y nada de lo que realmente hace a la ciudad, que es su gente, su diversidad y también sus luchas. En una carta absolutamente eterna a Mr. Harris de 1929, despliega su último odio, que quienes son las comunidades nativas. Y le dice: al igual que los indígenas, ocupan tierras sumamente codiciadas e impiden que la civilización disfrute de sus beneficios, y debido a su riqueza material y a su fortaleza física podrían llegar a constituir una auténtica amenaza para el mundo civilizado. Los niños siempre están haciendo travesuras y las cerillas, las herramientas cortantes y las armas de fuego resultan peligrosas en sus manos. La verdadera América contaba con los inicios de una civilización espléndida, la vertiente británica, enriquecida por un entorno geográfico idóneo para desarrollar una existencia vital, aventurera y de gran riqueza imaginativa. ¿Qué fue lo que acabó con ella como cultura dominante de este continente? Y después, un poquito después dice: el mantenimiento de ese elevado nivel cultural es el único entusiasmo social o político que albergo, aparte de mi deseo constante de ver a la raza y la psicología anglosajonas mantener su predominio en Estados Unidos. En efecto, venero el principio de la aristocracia sin interesarme especialmente por los aristócratas como personas. No me importa quién ostente el dominio, siempre y cuando dicho dominio conserve una naturaleza determinada, considerada desde una perspectiva intelectual y estética. Y esta carta me deja sin palabras. ¿Qué les voy a decir? Sobre todo porque en este momento ya se había aplicado, como les dije, la ley del traslado forzoso de los indios en 1830. By the way, esta ley nunca fue derogada formalmente, sigue existiendo como parte de la legislación histórica, aunque su aplicación principal como política de Estado activa terminó hacia 1870. Pero esta ley había sido utilizada para despojar a los indígenas de sus tierras, lo que produjo expulsiones masivas y brutales bajo el mando militar, ni hablar de que años después los mandarían a la guerra a luchar por su país. Está claro que la resiliencia no nació de un hombre blanco anglosajón. Y América no era una vasija vacía que necesitaba ser llenada
por un montón de blancos anglosajones. Y por último, quiero leerles fragmentos de una carta demasiado extensa también a Robert E. Howard, fechada en noviembre de 1932 y que le tomó 4 días escribirla. Y va a ser largo, pero en esta carta toca muchísimos temas que me interesa compartir. El primer fragmento dice: dada la demostrada capacidad cultural de la humanidad, no podemos permitirnos cimentar una civilización sobre los bajos estándares culturales de una mayoría carente de desarrollo. Una civilización que se reduzca a trabajar, comer, beber, procrear y holgazanear con la mente en blanco o jugar puerilmente no merece ser preservada. Ninguno de sus miembros vive en mejores condiciones que si no existiera en absoluto. Es más, aquellos que poseen una sensibilidad o una superioridad excepcionales, o ambas cosas, se encuentran en una situación infinitamente peor que la de la inexistencia. Para ser más precisos, el hecho de estar vivo y ser consciente resulta intrínsecamente doloroso, un dolor que predomina incluso tras considerar los placeres naturales. Por tanto, no vale la pena soportarlo para quien ha perdido el entusiasmo primitivo propio del estado salvaje, a menos que tenga la oportunidad de ampliar su comprensión de la vida mediante un desarrollo intelectual y estético muy superior al de esa mayoría no desarrollada. Ningún grupo humano asentado y civilizado tiene razón de ser si no logra alcanzar un nivel razonablemente elevado de cultivo intelectual y artístico. Un poquito más abajo dice: incluso a costa de restringir ligeramente ciertos privilegios aquí y allá, debemos brindar a las auténticas capacidades naturales de los miembros más destacados del grupo la oportunidad de demostrar su valía para disipar el horror y el hastío propios de una conciencia no desarrollada. Pero ténganse en cuenta que esto no implica adherirse ciegamente a ningún sistema aristocrático o plutocrático tradicional. Lo que se requiere es sencillamente un sistema que permita a algunas personas, al mayor número posible, desarrollar sus potencialidades lo suficiente como para hacer que la vida merezca la pena y que propicie un entorno en el que tales personalidades desarrolladas puedan desenvolverse con un mínimo de sufrimiento y desarmonía. Básicamente esto es el darwinismo social, un concepto que se asocia principalmente con las ideas de Herbert Spencer, así como con reinterpretaciones posteriores de la teoría evolutiva en contextos sociales y políticos. Estas interpretaciones pseudocientíficas relacionan los procesos evolutivos y el desarrollo de las sociedades humanas y han sido utilizadas atrozmente para justificar formas de competencia entre individuos, grupos sociales y razas. Históricamente, el término se ha vinculado a corrientes como la eugenesia, el racismo científico y diversas formas de imperialismo. Estas pseudoteorías se instalan fuertemente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo cual de nuevo refuerza que Lovecraft no estaba desinformado, aislado de los conocimientos y de las teorías de la época, sino que era una persona que estaba muy al día con lo que estaba en investigación y decidía conscientemente a qué alinearse y a qué no, básicamente. Más abajo decide hablar de la esclavitud, porque ¿por qué no? Y dice: en cuanto al peonaje o a la esclavitud propiamente dicha, difícilmente constituyen una posibilidad práctica salvo para razas inferiores o profundamente amedrentadas. Todo el equilibrio psicológico que lo hizo posible en la antigüedad y en la Edad Media ha quedado destruido para siempre, pero en realidad no estaría nada mal esclavizar a negros, mexicanos y a ciertos tipos de campesinos extranjeros biológicamente atrasados. No soy abolicionista, de hecho probablemente habría sido casi un paria
necesaria en Nueva Inglaterra durante la agitada época de Charles Sumner, Wendell Phillips y el fariseísmo bostoniano en general. Por supuesto, la esclavitud debería regularse mediante leyes estrictas sobre el trato a los esclavos, leyes respaldadas por frecuentes inspecciones gubernamentales y sustentadas por una opinión pública cuidadosamente orientada hacia el trato humano. En el siglo XVIII, cuando teníamos esclavos negros en Rhode Island, nunca hubo descontento ni quejas por malos tratos. En las grandes haciendas del condado de King, fincas que emulaban las plantaciones del sur y que eran algo único en el norte, los negros se mostraban por lo general satisfechos, celebraban sus propias fiestas y participaban en una especie de Saturnalia anual en la que se reunían en gran número y elegían a uno de ellos como rey de África para el año siguiente. Uno de mis antepasados, Robert Hazard, dejó 133 esclavos en su testamento. Lo que provocó el declive de la esclavitud en el norte fue el complejo reajuste económico que hizo que la agricultura y la ganadería a gran escala dejaran de ser tan rentables como el comercio marítimo. Cuando mantener a negros dejó de ser lucrativo, nuestros piadosos antepasados empezaron a sentir escrúpulos morales y religiosos al respecto. Así, hacia 1800, Rhode Island aprobó una ley que limitaba la esclavitud a los negros mayores de 21 años y declaraba libres a todos los demás, así como a los nacidos con posteridad. Más tarde, esto se modificó para liberar a los negros adultos, aunque la mayoría permaneció junto a sus antiguos amos como sirvientes nominalmente asalariados. En la generación siguiente, cuando la esclavitud había desaparecido en el norte, pero seguía siendo una fuente de beneficios en el sur, a los políticos norteños les dio por adoptar una postura quijotesca y entregarse al ideal de la libertad. De ahí surgieron aquellos moralistas apasionados de la escuela abolicionista que invocaban el cielo para poner fin a la inicua maldición de la servidumbre humana. Sin embargo, en líneas generales, no creo que la esclavitud constituya una política práctica para el futuro. Las condiciones psicológicas han cambiado. No considero que las razas inferiores o los individuos de educación o capacidad muy limitadas independientemente de su raza deban gozar de derechos políticos. No obstante, estimo que la mejor política pública consiste en concederles tanta libertad como sea compatible con el mantenimiento de la civilización en un nivel intacto. La esclavitud ya no era un tema para este momento, no estaba bien vista, no iba a volver, no había discusión sobre la mesa sobre nuevas formas de esclavitud, excepto impulsadas por el mismísimo Lovecraft. Y más abajo critica la democracia. Es un extracto bastante largo, pero es el último, así que ténganme paciencia. Y dice: la democracia, a diferencia de la igualdad de oportunidades y el buen trato, es hoy una falacia y una imposibilidad de tal magnitud que cualquier intento serio de aplicarla no puede considerarse más que una burla o una farsa. En tiempos primitivos, el ciudadano común era capaz en mayor o menor medida de comprender la naturaleza de los problemas gubernamentales de su entorno, es decir, entendía qué medidas inmediatas servirían mejor a sus intereses a largo plazo y qué pasos prácticos, mediante una cadena de causa y efecto relativamente sencilla, asegurarían la adopción y el mantenimiento exitosos de dichas medidas. En el complejo mundo actual, tan comprensión resulta imposible. Bajo el gobierno altamente tecnificado que requiere toda gran nación industrial, el ciudadano de inteligencia y conocimientos promedios apenas pueden formarse una vaga idea del significado de los principios políticos más elementales, careciendo por completo de posibilidades de comprender los problemas más avanzados e intrincados de política y administración. Esto se aplica no solo a la persona sencilla y sin instrucción, sino a todos los legos en materia económica y técnica, ya sean labradores o profesores de sánscrito, barrenderos o escultores. Que tales personas, carentes de información, emitan votos para determinar medidas nacionales
o incluso que imaginen poder intuir en qué consisten la mayoría de dichas medidas, es motivo de una estruendosa carcajada cósmica. Un gobierno fascista racional tendría que cambiar todo esto. Tanto el ejercicio de cargos públicos como el derecho al voto deberían limitarse a aquellas personas capaces de superar un examen verdaderamente serio y práctico sobre economía, historia, sociología, administración de empresas y otras materias necesarias para comprender genuinamente los problemas gubernamentales modernos. Pero naturalmente sería deber universalmente reconocido del sistema educativo público brindar a todos, salvo tal vez a los miembros de ciertos grupos raciales ajenos cuyo legado los hace inadecuados para participar en la gestión de una nación del grupo racial en cuestión, una igualdad de oportunidades para reunir los requisitos necesarios para acceder al derecho de ciudadanía. Perdonen lo extenso de lo que les acabo de leer, pero es que esta carta abarca tantos temas. En un momento se mete con la policía también. No les voy a leer todo porque no terminamos nunca más. Pero en esta carta básicamente defiende la esclavitud, se alinea a los gobiernos fascistas y reniega de que la democracia haga lo que hace la democracia, eso es democratizar. Aunque ya sabemos que la democracia tiene sus falencias, estar fundamentalmente opuesto a lo que significa es la cúspide del privilegio. Y todo viniendo de alguien que en vida no logró ni ser un humano funcional en ningún aspecto de los que él tanto aclama, como por ejemplo no terminó su educación, no tenía un trabajo estable, no había formado una familia tipo de esas que él tanto veneraba. Su familia había administrado tan mal su herencia que durante sus años de matrimonio con Sonia fue ella en gran parte la que lo mantuvo a él. El grandísimo Lovecraft siendo mantenido por una mujer y judía. Entonces, Lovecraft, el creador del horror cósmico, este género que dice atravesar los miedos más profundos y más desconocidos del ser humano. Hay teóricos que lo definen como un excelente antropólogo, hasta como un psicólogo. En mi opinión, era una persona que vivió una vida tan minúscula, tan carente de afecto, tan carente de experiencias reales, tan lleno de odio y tan ignorante, y tan en su cabeza también, que terminé bastante enojada. En algún momento hay que poder decir que era racista, era xenófobo, era antisemita, era fascista, creía en la esclavitud y en la superioridad de los arios, y no buscar justificarlo. Sobre su escritura, voy a citar un fragmento de Julio Cortázar en Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata, que es brillante. En una posición completa y lamentablemente opuesta se sitúa la obra de H.P. Lovecraft, cuyo prestigio me ha dejado siempre perplejo. Aunque autor de un relato admirable, El color que cayó del cielo, el conjunto de su obra adolece de una visión inaceptablemente anacrónica. Convencido de la validez de sus efectos literarios, Lovecraft es el reverso de Bram Stoker, en la medida en que prescinde de toda connivencia con el lector y en cambio busca su hipnosis con recursos que hubieran sido eficaces en tiempos de Mrs. Radcliffe, pero que actualmente resultan irrisorios, por lo menos en el Río de la Plata. La técnica de Lovecraft es primaria. Antes de desatar los acontecimientos sobrenaturales o fantásticos, procede a levantar lentamente el telón sobre una repetida y monótona serie de paisajes ominosos, nieblas mefíticas en pantanos mal afamados, mitologías cavernarias y criaturas con muchas patas procedentes de un mundo diabólico. Ahora bien, si la obra de Lovecraft fuera cinematográfica, yo la recibiría con considerable espanto, pero como es una obra escrita, la monótona reiteración de su vocabulario pueril y de sus escenarios tópicos basta para despertar mi tedio más invencible. Mic drop. Tenés razón, Julio. Sí, lo dije. Me leí todo para que ustedes no tengan que hacerlo
Y si son fans de Lovecraft, porfa, no se enojen. He intentado ser justa, pero solamente puedo ser yo. Y después de todo, este es mi rabbit hole, una tumba cavada por el mismísimo Lovecraft. Y hasta acá hemos llegado con este video, esta investigación que me hizo odiar profundamente a un autor y toda su ideología. Espero que les haya gustado. Si es así, porfa, suscríbanse, comenten, denle un me gusta. Son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Yo los voy a ver muy prontito en otro video. Les mando un beso enorme. Adiós.